Aguacatox, el espacio audiovisual de Mercadona Tech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguacatox. En esta ocasión tenemos el placer de contar con dos personas que tienen mucho que ver con el éxito de este proyecto. Inma Serrano, directora de Procesos, y José Ramón Pérez, CTO y CPO, ambos aquí en Mercadona Tech. A través de su conversación descubriremos qué significa realmente hacer producto en este 2026 y por qué la colaboración entre procesos logísticos y tecnología es hoy más que nunca indispensable. Os dejamos con el vídeo. Que lo disfrutéis. Hola, buenas. Somos José e Inma. Yo en concreto soy la directora del equipo de procesos de Mercadona Online y estamos aquí encantados de estar en el episodio 2 de Aguacatox. Efectivamente, yo soy José, soy el director de Producto Ingeniería y para mí es un gustazo poder tener esta charla contigo porque siempre que hablo del proyecto por ahí fuera, lo hablo desde la perspectiva de la tecnología y es imposible entender mercado online sin la aportación de procesos. Para mí, por mucha innovación tecnológica que hagamos, durante estos últimos 8 años, el trabajo que hemos hecho de manera conjunta, procesos y producto ingeniería, para mí ha sido lo más destacable de este proyecto. Y creo que además es como muy particular nuestro, ¿no? Es una cosa que no está tan extendida por ahí fuera por la industria, sobre todo cuando hablamos de un mundo más tecnológico y pues pienso que es una de las claves de nuestro éxito. 100%, 100%, y hubiese sido imposible sacar este proyecto adelante, sacar esos 25.000 pedidos diarios que sacamos sin la colaboración de ambos equipos y sin tener realmente lo que yo considero profesionalizada toda la parte logística de los productos. En el mundo del producto logístico siempre o vemos gente de tecnología trabajando sobre productos sin conocimiento suficiente sobre logística y sobre ingeniería industrial, o al revés, o muchas empresas muy fuertes en la parte de ingeniería industrial, pero muy flojas en la parte de productos, ¿no? Y yo creo que es famoso ver esos interfaces horribles, esos productos inmanejables en muchas fábricas, en muchas industrias, y cuando la gente viene a ver el proyecto, le llama la atención la calidad de los productos que tenemos en el ¿Mm? almacén, ¿verdad? Sí, yo lo que pienso es, hay un punto que cuesta comprender, pero que cuando lo entiendes es súper potente, y es que en realidad compartimos muchos orígenes. Entonces tienes que un poco entender toda esa movida, por decirlo así, para darte cuenta que en realidad es mucho lo que suma y poco lo que separa. Y si sabes aprovechar esa fusión, ¿no? De, como tú bien decías, la parte más logística y la gente que es muy especialista en logística y la parte más tecnológica y la gente que es muy potente en tecnología, pues como que el resultado, ¿no? Es un resultado que creo que merece la pena pues estar aquí hablando un ratito de esto. 100%, porque además hablamos de cultura startup, hablamos de Lean Startup, hablamos de Agile y hablamos un montón de cosas que parece que vienen del mundo de la tecnología, pero realmente no vienen del mundo de la tecnología, del desarrollo informático, vienen del mundo de la teoría industrial, ¿no? Cuéntanos Así un poco es. más, porque ese es tu campo, no es el mío, aunque no lo parezca. Bueno, yo creo que ya con el tiempo ya es un poco el campo de los dos, ¿no? Pero así es, en realidad todo este tema que está tan de moda, ¿no? O tan encima de la mesa, por decirlo de alguna forma, y que de verdad creo que es lo que da la potencia, la eficiencia, ¿no? A las organizaciones, viene del mundo industrial y viene precisamente de, bueno, Japón, ¿no? Hace muchos años, tiene más de 100 años, allá por los años 20, un señor que se llamaba Sakichi Toyoda, que no Toyota, Toyoda, que fue obviamente el fundador de lo que después ha sido Toyota y es Toyota, ¿no? Él tenía una empresa que fabricaba telares para hacer telas, ni siquiera viene del automovilismo que mucha gente cree, ¿no? La producción en masa y tal. No, no, viene de algo mucho más pequeño, ¿no? Pero mucho más potente en realidad, ¿no? Y lo que este señor vio, pues dijo, vale, yo necesito hacer un telar que cuando haya un hilo malo, pare. Porque yo lo que no quiero es propagar, ¿no? El error, propagar el desperdicio, propagar las cosas que se hacen mal. Y de ahí nace este concepto de calidad que es muy potente, este concepto de trabajar haciendo bien las cosas desde el principio que tanto compartimos, ¿no? Y de ahí, pues bueno, se da un salto posterior a lo que es la industria, pero ahí están las raíces, que son unas raíces como muy pequeñas, pero que yo creo que cambiaron de alguna manera el mundo industrial. Totalmente, totalmente. Y luego vinieron Deming, vinieron Así es. TH1, vino un montón de pensadores y de empresas como Toyota
que sentaron las bases de lo que luego la ingeniería informática, que en realidad es una ingeniería muy joven, no como la ingeniería industrial, que es una ingeniería Más bien- antigua. más antigua, bien posicionada y que sienta las bases, pues donde luego la ingeniería informática nos hemos inspirado, ¿no? Y además es algo que está muy en el centro de Mercadona y de la cultura de Mercadona, ¿no? Porque llegamos a calidad total y vemos que efectivamente se apalanca en todos esos principios. Así es que al final la calidad total es como, para mí es de verdad la gran potencia de todo esto, ¿no? La calidad total tiene como un principio básico y es no trabajar con la calidad al final, es decir, no chequear la calidad al final de lo que estás haciendo, sino integrarla en tu proceso, pero también integrarla en tu forma de ser, en tu forma de hacer las cosas. Cuando lees un poco sobre esto, hay una cosa que llama mucho la atención y es cuando, pues en los años 40, en los años 50, la gente empieza a copiar todos estos principios japoneses para la industria. Al final no te salían. Tú copiabas la técnica, pero es que no entendías el porqué. Y el porqué al final es la calidad total y el porqué es ese querer poner al cliente, a nuestro jefe, ¿no?, en el centro y querer hacer bien las cosas y entender la calidad como casi un principio de vida, que es un poco como ellos lo entendían, y no como algo que tienes que construir al final o chequear al final o gestionar al final, ¿no? Y esa es un poco para mí la gran diferencia, que es lo que también tratamos un poco de hacer aquí, ¿no? Ir 100%. con la calidad, tanto los procesos como los productos tecnológicos, pues ir con la calidad metida en el día a día de Mercadona Tech, vamos. Absolutamente, y de hecho es la forma en la que nosotros construimos software y en la que pensamos que se tiene que construir software, con lo cual para mí es inspirador poder trabajar con un equipo de procesos y con un equipo de ingenieros industriales como es el tuyo, que tiene tan interiorizados esos conceptos, ¿no? Porque al final uno piensa que todo empezó con el Lean Startup de Eric Ries, Mm. cuando publica ese libro y todas las startups se empiezan a inspirar ahí y mucha gente desconoce estos orígenes y desconoce que en los 80 ya se hablaba de Lean Mm. Manufacturing Eso es. y que al final son cosas donde hay una solución de continuidad de un sitio a otro. Yo creo que es una de las claves de la colaboración de los equipos de ingeniería y producto y del equipo de procesos es compartir hasta cierto punto esas raíces comunes, ¿no? Y poder Sí. hablar ese mismo idioma. Sí, porque al final la base es la misma, se aplica un poco diferente, pero la base es la misma. Fíjate que decías esa continuidad totalmente, ¿no? Reflexionaba mucho, me has dicho tú siempre, ¿no?, el tema de no hacer proyectos, sino hacer círculos, hacer procesos que estén vivos, productos que estén vivos, y al final te das cuenta que es, claro, es uno de los principios, digamos, del Lean Manufacturing, que después, con lo que tú comentabas del Lean Startup y todo, se aprovecha muchísimo, yo creo que como que se explosiona, ¿no?, que es precisamente ese buscar la perfección todo el rato, trabajar de forma continua. Claro, si tú empiezas una cosa que tiene un fin, no hay oportunidad para mejorarla, porque algo empieza y después termina. Sin embargo, si estás todo el rato de forma circular trabajando sobre ello, pues te permite ir mejorando poco a poco, aprender, mejorar, aprender, ¿no? Y cuando al principio lo hablábamos, esta visión de la tecnología, que era como algo muy desconectado, pero cuando te lo traes a la base, te das cuenta que de eso se trata, de eso se trata. Es como cualquier proceso, es igual, ¿no? Si no lo concibes de esa manera, si no lo entiendes como algo que es circular, que no tiene un principio y un fin, sino que es algo que te acompaña, no encuentras la forma de mejorarlo. Y entonces tienes el riesgo de pasar al producto tecnológico cosas que no son tan buenas. Y entonces el producto lo que hace es que te esparce, ¿no?, los defectos, te esparce un poco la miseria, ¿no? Y sin embargo, si tú cuidas muchísimo ese proceso, cuando ese proceso de alguna manera llega al producto, las dos cosas como que se van retroalimentando y funcionan mucho mejor y se mejoran a la vez, se mejoran de la mano y claro, el valor que entregas al final es muchísimo más alto. Claro. Y además nos ayuda al final a entender mejor cómo hacer ese producto y que el producto sea un habilitador del proceso. Eso es. Muchas veces en el campo más del desarrollo de producto se habla mucho del usuario y se habla mucho del producto en torno al usuario y yo creo, y especialmente para el producto logístico, yo creo que ahora lo podemos aterrizar un poco más para que la gente lo tangibilice, más allá de toda esta teoría que a ti a mí te encanta, pues somos Sí, frikis, sí, sí, pero así aparte es. de toda esta teoría, para nosotros el producto es un habilitador del proceso, Ujú. porque el proceso es estructural. Aquí, y lo vemos en muchos centros de trabajo de Mercadona Online, el usuario es circunstancial. Hoy hay un usuario que le toca hacer una tarea, mañana puede ser otro, hay razones organizativas que hacen que distintos roles vayan migrando de tareas porque se necesita esa Mm. flexibilidad, pero el proceso es estructural. El proceso da igual quién lo haga, se tiene que garantizar.
evidentemente tiene que ser usable, y ahí es donde el usuario entra, pero el usuario no está en el centro del producto logístico. El proceso es lo que está en el centro Ujú. del producto logístico. Sí, creo que totalmente es así y haber entendido esto, pienso que A mí me también ha nos ha costado hecho, años, ¿eh? sí, Me ha sí, costado años nos ha entender. costado entenderlo, pero creo que hemos conseguido ser más fuertes así. Al final también es normal porque en todo este mundo que hablamos del Lean Startup, tal, como que se habla mucho del cliente, de el valor, ¿no? De ese cliente, ponerlo en el centro, ese usuario, y tiene que ser así. Pero en la parte logística, claro, si ese proceso, si ese usuario, como tú bien decías, nos acompaña de un proceso estándar, de un proceso que te ayude, de un proceso que ya venga limpio, da igual un poco lo que ejecutes, en el Sí. proceso, en el producto lo que vas a construir no va a ser bueno. Entonces, haber cambiado un poco ese enfoque, por supuesto, teniendo en cuenta a la persona que ejecuta el proceso o que va a utilizar el producto, pero cambiar ese enfoque y darte cuenta, ¿no? Ese telar que hablábamos al principio, que me va a evitar que el defecto llegue, pues es lo que creo que hace que construyamos productos logísticos muy distintos a lo que hay por ahí, ¿no? Para mí uno de los grandes problemas que tienen los productos tecnológicos en la parte logística del mercado, siempre te lo puedas permitir, es que te hacen cambiar el proceso Efectivamente. para poder adaptarte a lo que el producto, para lo que el producto está diseñado. Y sin embargo, pienso que nuestra fortaleza es totalmente la contraria. Proceso pensado, por supuesto, desde las personas, pero que el producto viene y te lo maximiza, Claro. no te lo cambia. Y ahí cobra mucho valor la figura del propietario del proceso. Eso Es es. alguien que es fundamental en el equipo, pierde un poco este rol de stakeholder externo, alejado, que llega, te suelta los requisitos y ya avísame cuando esté terminado, y forma parte, digamos, como tú bien decías, de ese ciclo iterativo de desarrollo del producto. ¿Cómo ves tú y cómo has construido esa figura? Porque para mí parte del éxito del proyecto radica precisamente en una buena definición de ese rol y de esa figura. Pues al final, aprendiendo también de la parte tecnológica, así es que viene todo un poco de la mano, ¿no? Por supuesto, todos estos principios que estábamos hablando de pues, un ingeniero de procesos, lo que tiene que ser, cómo tiene que pensar, pero también aprendiendo de todos estos axiomas que se han ido construyendo posteriormente en un perfil más de tecnología que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, trabajar mucho desde el hecho probado, es decir, desde el dato, ¿no? Sí. Eso es algo que a veces te cuesta, ¿no? Entonces, si tú mezclas este principio básico para el proceso, que es ir a trabajar donde los hechos ocurren, con toda esta filosofía que nos da y esta potencia que te da la tecnología de poder contrastarlo con hechos probados, que es un dato, pues ahí ya tienes como un principio para tu rol de process owner que es muy potente. Entonces, al final creo que ha sido el ir sabiendo compaginar esta base de ingeniero de producto o de procesos que teníamos con esto que te trae el producto, ¿no? E ir mezclando eso y creo que hemos conseguido perfiles y equipos en general potentes. Yo creo que sí. Para mí es un lujo trabajar con los equipos, con las verticales, como llamamos, donde está ese proceso Sí. owner, está las personas de producto o las personas de ingeniería, y es un lujo verles trabajar juntos y ver el resultado del tipo de productos que generan. Es espectacular. De hecho, muchas veces hablamos después de las reuniones y decimos, esto lo podríamos vender. Sí, O sea, sí, esto que es, sí, sí. que es un software interno, que es Así algo que es. utilizamos aquí, Así es. herramientas internas que tenemos desarrolladas desde cero de la mano de procesos y de producto ingeniería, como el enrutado, por ejemplo, ¿no? O como toda la parte de preparación en las colmenas, como toda la parte del sistema de stocks, por ejemplo, que son productos, ¿verdad? Que haciendo más benchmarking con lo que hay en el mercado, digo, el día que no vendamos lechugas, lo mismo podemos vender esto. Sí, para mí también hay dos cosas ahí que hemos conseguido en estos equipos que posibilitan todo esto que estamos hablando y también viene muy inspirado de la parte de la tecnología, ¿no? Esto de poner las cosas en producción rápido, que hablábamos antes también. Claro, al final, tradicionalmente los ingenieros de procesos a veces es como que quieres tenerlo todo como muy pensado, en principio, en fin, lo que hablábamos antes, y sin embargo de aquí aprendes que no, que para evitar el defecto lo mejor es probarlo rápido, aprender, cambiar pronto y todas estas cosas pues que nos funcionan muy bien. Y luego también el tener figuras, como tú decías, ¿no? Estos equipos que hemos creado, multidisciplinares, pero que tienen cierta autonomía, ¿no? Entonces ellos son expertos y no necesitamos todo este pase para validar las cosas muy largo, tal, pues todas estas cosas creo que hacen que construyamos productos muy bien pensados para la logística. Otro elemento que yo creo que también es diferencial, o al menos al que yo le encuentro mucho valor, es la velocidad. Total, Que somos capaces de sacar totalmente. en
unos pocos meses. El sistema enrutado, por ejemplo, nuevo, que ha tenido una mejora brutal, es algo que construimos en 3-4 meses. Para mí eso es imposible sin la colaboración del equipo y sin esas reuniones repetidas que tenía, por ejemplo, el equipo de procesos con el equipo de data para toda la parte más algorítmica del enrutado y donde en muy pocos meses, proyectos que en otras empresas, sobre todo empresas grandes, porque la gente muchas veces piensa en Mercadona y piensa en un corporate grande, ¿no? Burocrático, proyectos de 2 años, de 3 años. Y una de las cosas que yo creo que ha habilitado esa colaboración es la velocidad, ¿no? Es el poder tener enseguida algo que funciona, que supone una mejora sustancial sobre los KPIs de negocio, que miden el impacto que tiene esa solución y sobre todo luego esa iteración rápida que nos permite en muy poco tiempo tener algo que normalmente en entornos, digamos, más corporativos puede ser un proyecto de 2 años, un proyecto de 3 años. Así es. Y para mí, de nuevo, la clave es las personas, porque al final lo que conseguimos es tener gente que domina muy bien el proceso, entonces te permite pues tomar decisiones conforme se van ocurriendo esos ciclos, no tenemos que tener esperas muy largas, validar demasiado las cosas y por la parte de la tecnología lo mismo, gente que conoce la tecnología, que sabe cómo implementarla, entonces van tomando decisiones conjuntas y nos permite tener esa velocidad. Por mucha filosofía que haya, ¿no? Que estamos hablando aquí bastante de filosofía, si no tienes a las personas que la sepan de alguna manera utilizar y también llevar a tu terreno, porque al final la magia de esto es saber aprovechar ese conocimiento aplicado a lo tuyo. Si no tenemos gente que conoce un proceso de enrutar en su esencia, pero que también conoce las rutas, que también está en la calle, que sabe lo que es repartir un pedido todos los días. Entonces, cuando combinas eso con gente que te dice, no, pues esto en el producto hay que trabajarlo así, en el sistema hay que trabajarlo así, esa es la velocidad. Para mí te dan las personas y el conocimiento. Y creo que va en ese orden. Primero las personas, luego el conocimiento. Siempre. Luego hay otra cosa que para mí también es muy diferencial de nuestro caso y es la parte de construirlo todo nosotros desde cero. Es decir, es muy común en los entornos industriales el trabajar con proveedores externos, con soluciones externas, ¿no? De millones de euros además muchas veces. Y aquí desde el principio tomamos la decisión de construirlo todo desde nosotros. Hemos hecho nuestro propio sistema de stocks, nuestro propio enrutado, nuestro propio sistema de gestión de almacén, nuestro propio todo, ¿no? Desde la perspectiva del proceso, ¿cómo es? Porque yo sé, tú en proyectos anteriores pues habías trabajado más con proveedores externos a lo mejor, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio para ti a la hora de trabajar con un equipo donde todo se desarrollaba desde cero internamente? Claro, para mí este quizás es uno de los puntos también más potentes que tenemos, porque al final esto te protege, ¿no? Es decir, el poder trabajar desde cero y tener la obligación de alinearte dentro de las personas que están en ese equipo hace que la decisión que tú traigas sobre la mesa ya sea mejor. El pedir, ¿no?, un listado de especificaciones técnicas de un proceso que luego alguien te va a construir, pero que de alguna manera no forma parte de ti, eso te limita mucho, te mete burocracia, ¿no? Y bueno, tienes menos oportunidades de decidir en realidad, porque entre que yo te lo mando, tú lo haces, me lo enseñas, me doy cuenta en ese momento, ¿no? Porque al final también es verdad que vas modulando las decisiones conforme vas viendo los resultados, porque una cosa es cómo me imagino yo el proceso y otra cosa es cómo lo estoy viendo ya en el producto que ya está medio construido, ¿no? Y entonces eso te ayuda a tomar mejores decisiones. Para mí, el tener que alinearnos desde el principio las dos partes, pues eso, nos protege de tener errores, nos protege de hacer sobreproducto, nos protege de hacer sobreproceso también a veces, ¿no? Entonces, claro, cuando tú al final trabajas con un listado de especificaciones, tienes menos oportunidades para mí de cuestionarte las cosas y, por supuesto, menos agilidad, que es lo que hablábamos antes de la velocidad. También tienes que saber cuándo esto te aporta y cuándo no, ¿no? Al final es pues lo que hablamos muchas veces, crearte tú un Excel, pues el Excel ya está, ¿no? Pero la cuestión es que tenemos que ver en qué productos merece de verdad la pena meterle todo ese esfuerzo y ese valor. Cuando eso está claro, para mí no hay punto de comparación. Y si nuestros almacenes han sido capaces de escalar tanto, tan rápido, como tú decías, 25.000 pedidos que no hemos conseguido en muy poquitos años, eso pues es gracias a haber trabajado desde cero, construyendo la tecnología desde cero y desde el proceso. Sí, porque además ha sido de 0 a 25.000. De 0 a 25.000, partíamos de cero, sí, sí. Las colmenas sacaban Cero. 0 pedidos Cero. hace no tanto tiempo. Sí, sí. Sí, no, de verdad. Y pues fue más lento ese arrancar, pero yo creo que en el momento que hemos pillado este punto, Sí. el crecimiento es exponencial. Sí. O sea, tardamos menos de hacer 1.000 a 25.000 que de hacer 0 a 1.000, ¿no? Desde luego.
y de verdad que pienso Todavía que me tiene acuerdo mucho que ver cuando nos daba eso. miedo, cuando sacamos 700 pedidos No, no, y íbamos era... todos con más miedo que Sí, nunca, sí, ¿eh? sí, sí. Y ahora pues casi que ni nos damos cuenta, Ahora ¿no? ni nos damos Y es cuenta. porque lo que tenemos funciona todos los días. Sí, efectivamente. Vale, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Para mí un gustazo Para mí hablar más. contigo de este tema y sobre todo más. puedes compartirlo hacia afuera, porque tú y yo lo hemos hablado muchas veces de lo especial que es la forma de trabajar que tenemos aquí, donde para mí realmente hay un espíritu ágil y hay un espíritu realmente lean por Mm, ambas partes, mm. y lean desde el lean management, no desde el lean startup, y para mí, siempre lo diré, y lo he dicho siempre que he tenido oportunidad, sin duda, Mercado Online no estaría donde está si no fuese gracias a esta colaboración. Estoy súper de acuerdo, súper convencida. De alguna manera creo que esto es una de nuestras almas secretas. Es un placer, Ignacio. Igualmente, gracias, José.